Palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 17. Quisiera leer allí algunas porciones. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17 y el versículo 19. Dice: y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos saber, pues, qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo os observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos, por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida a todos y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día por el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con él. Hasta aquí, que el Señor bendiga su palabra. Amén. Como hemos dicho, estamos contentos de que se encuentren esta noche presenciando la palabra de Dios. Y en estos pasajes que acabamos de leer, apreciado amigo, acabamos de nombrar algunas palabras que quisiera resaltar en esta noche. El apóstol Pablo se encontraba en la ciudad de Atenas, y mientras él se encontraba allí, esta ciudad era la capital de la sabiduría, digámoslo así, en aquel entonces. Era la cuna de la sabiduría, pero de la sabiduría humana. Allí se encontraban los más grandes filósofos de aquel tiempo, los epicúreos y los estoicos. Aquellos hombres estaban llenos de un gran conocimiento, pero era un conocimiento humano, un conocimiento vacío. Cuando aquel hombre llegó a aquella ciudad, vio que su corazón se enardecía viendo a aquellas personas hundidas en la idolatría. Déjeme decirle que no solamente aquella ciudad era la cuna de la sabiduría humana de su tiempo, sino también la cuna de la idolatría. En este lugar tenían diferentes dioses, tenían templos hechos por manos humanas para ellos, para adorarle, para rendirle culto. El escritor a los romanos dice: habiendo conocido a Dios, no le estimaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que su necio corazón se entenebreció y cambiaron la adoración a Dios por imágenes corruptibles, aves, cuadrúpedos y otras cosas. En esta noche queremos anunciarle el mensaje del Evangelio de Jesucristo, el que murió en la cruz por nuestros pecados,
el que envió Dios a hacer la obra que usted y yo no podíamos hacer. Él mismo vino del cielo a este mundo para salvar nuestras almas de la condenación eterna por causa del pecado. Este es el mensaje que se le presenta a todo aquel que no tiene la salvación, en el cual nosotros también un día que oímos creímos. El Evangelio no es una opción. El Evangelio es una necesidad que tiene su alma. No es algo que puedas escoger. No es algo que puedas buscar. No es algo opcional. Es necesario para la salvación. Estos pasajes que acabamos de leer, estas personas, estos filósofos llamados los epicúreos y estoicos, eran muy sabios. Pero cuando el apóstol Pablo empezó a hablarles de la palabra de Dios y de Jesucristo, dijeron, queremos saber qué son estas cosas. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte, confiando en su propia sabiduría, pensando que a su manera pueden llegar a conocer a Dios, están plenamente errados y se encuentran en un camino de perdición. Pero la Biblia dice que la sabiduría del hombre es necia, pero la sabiduría de Dios es la que puede llevarle al cielo. Quizá usted preguntará, ¿y dónde podemos hallarla? Bueno, Proverbios capítulo 1 presenta la sabiduría y dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Usted teme a Dios? Temer a Dios no es decir, voy a pedir permiso para tomarme una cerveza. Dios no. Temer a Dios es considerar que Él está viéndole, apreciado amigo, y que usted está en sus delitos y pecados y necesita ser salvo. Temer a Dios es considerar que Él envió a su Hijo, que lo desamparó en aquella cruz para ampararlo a usted y ampararme a mí. Ese es el principio de la sabiduría. El libro de los Proverbios presenta la sabiduría como el Señor Jesucristo. Él estaba allí, en la palabra de Dios dice que cuando Dios creaba todas las cosas, Él estaba allí con Él ordenándolo todo. Esa es la sabiduría que necesita tu alma. Es la sabiduría que necesitas obtener para tener la entrada al cielo. Pero también el apóstol Pablo en el capítulo 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Muchas personas, uno le habla de Dios y dice, sí, yo sé. Muchas personas tienen un conocimiento de la palabra de Dios, hijos de padres cristianos, al igual que yo, con un amplio conocimiento del mensaje del Evangelio, pero aún no tienen la sabiduría. Moisés, hablando a aquel pueblo, pudo expresar, si fueran sabios, se dieran cuenta del fin que les espera. ¿Cuál es el fin que usted le espera, apreciado amigo? Usted tiene la salvación de su alma. La Biblia dice que el que cree en el Señor Jesucristo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. La incredulidad no tiene perdón, ¿sabe? Porque es algo que Dios no perdona. Y usted en esta noche tiene el privilegio de que muchas almas han pasado a la eternidad, se han perdido sin Dios y sin Cristo y están deseando en el día de hoy volver a venir aquí a creer el mensaje del Evangelio, pero ya no pueden. El apóstol le presentó a aquellas personas algo que cualquier niño puede saber, el que hizo las cosas, el mar, los peces y todas las cosas que en él hay. No habita en templos hechos humanos. Hay personas que tienen a Dios en una estampilla o metido en la cartera, pero no lo tienen en su corazón. Eso no es conocer a Dios. Conocer a Dios es tener un encuentro personal con Jesucristo. El Señor lo pudo expresar en Juan capítulo 17. Padre,
Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, al que tú has enviado. Ese es el mensaje que esta noche se predica, apreciado oyente. No es un mensaje para meterle miedo, ni tampoco es un mensaje para obligarlo, ya que es algo que usted tiene la decisión. Pero si Dios quiere que seas sabio en esta noche y que aproveches el tiempo y la oportunidad del Salvador que te está brindando. Él dijo, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Esta palabra Señor es amo, y una persona que tiene sus cosas las cuida. Podemos decir, Él es el cuidador de todas las cosas. Él es el que nos da el aire y nos da la vida. Cuando uno sufre de asma, siente que el aire se le va y empieza a buscar el aire, pero ¿cuánto cobra Dios por el aire que usted y yo respiramos? Ninguna cosa. Cuando el niño está en el vientre de su madre, ¿quién lo sostiene? Es Dios. Pero hay personas que se encuentran demasiado ocupadas y no tienen tiempo para venir al culto. No tienen un tiempo para detenerse a ver su condición de pecador. Al igual que nosotros un día lo reconocimos y el mismo que nos salvó es el que puede salvarte a ti. No hay ninguna excusa para tu salvación. Ya Él pagó la deuda, ya Él hizo la gran obra y en esta noche está brindando una oportunidad. Él lo presenta el apóstol Pablo aquí. Quise nombrarlo como el creador, también como el que cuida, el sustentador. Y dice, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten en la tierra, en toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos. Usted tiene un tiempo que se le va a cumplir. La palabra de Dios dice que Él es el gran gobernador. Él ha prefijado el tiempo de la humanidad en esta tierra. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Él ha prefijado el tiempo de todos y ha puesto límite. Hay un versículo en la palabra de Dios que dice, de los cuales no pasará. Él ha puesto límite a la vida de cada uno de nosotros. Moisés pudo expresar, los días de nuestra edad son 70 y en los más robustos 80 y aún con dolores y molestias. Por eso fue en aquel tiempo, porque ahora de aquí para allá mueren niños más jóvenes, personas con enfermedades y accidentes. Usted no sabe cuál es el tiempo que le espera y Dios le está dando la oportunidad para que en este tiempo presente pueda ser sabio, pero también el apóstol le dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos, Él no está lejos. La Biblia lo dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Y es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Está cerca. La palabra de Dios dice que a un paso de mí está la muerte, pero la salvación está cerca en tu corazón. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. En el versículo 30 ya de este reloj, para finalizar, ya me queda poco tiempo, dice el versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. En esa palabra todos está incluido usted, estamos incluidos todos y toda la humanidad, porque la obra que hizo el Señor Jesucristo no es solamente para salvar a los judíos, ni solamente para salvar a aquellas personas que se portan bien, no. El cielo está lleno de pecadores, pero de pecadores arrepentidos. Es lo que quiere que usted se arrepienta. El arrepentimiento es cambiar de mentalidad y pensar como Dios piensa. Y lo que debes hacer en esta noche es cambiar tu manera de pensar y ponerla de acuerdo con la palabra de Dios. Él dice que si confesamos nuestros pecados,
Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado. Y en el versículo 31, por cuanto ha establecido un día, el Dios creador, el Dios sustentador y el Dios que gobierna todas las cosas, ya un día no va a hacer todas esas cosas para usted, sino que va a ser su juez. Ese mismo va a ser su juez y Él es el que va a juzgar y ya no habrá más oportunidad. Él dice, por cuanto ha establecido un día por el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, podemos decir a quien vio. Y es el mismo, ese varón es el mismo que le estamos anunciando en esta noche, ese es Jesucristo. La Biblia lo dice, después de estar en el cielo con su Padre, vino a este mundo a tomar forma de siervo, humillado por toda su nación, por todos los hombres. Dios le levantó de entre los muertos y está sentado a la diestra de Dios. Está con los brazos bien abiertos para salvar tu alma. Pero debes tomar esa decisión en esta noche. Él dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan. Ojalá fueras como esta persona. Dice que después que él creyó, creyeron algunos. Ojalá que algunos de esos seas tú en esta noche, que recibas ese mensaje de salvación y no te vayas con las manos vacías a tu casa y te lleves a Cristo en tu corazón y serás salvo por toda la eternidad. Que Él le ayude y que Él bendiga su palabra. Amén.